Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el universo que acceda a este video por cualquier medio cibernético. Esta es la hermosa bandera de Puerto Rico en una de las playas de Puerto Rico. No sé qué playa es esa, pero las playas de Puerto Rico son todas hermosas, cada una con una característica que la distingue. De la misma manera que las características de puertorriqueños se distinguen sobre todos los otros países de la América Latina. Pero vuelvo a manifestar mi disgusto sobre la inmensa hipocresía que pretenden hundirnos aquellos que dicen defender nuestros derechos, o aquellos que dicen servir a Dios, aquellos que dicen servir al pueblo de Puerto Rico. Otro de los posteos que yo hice en Facebook está basado en una reflexión que yo escuché en el 1988 de un grupo llamado Canto Popular que son de Honduras. Yo recuerdo que el que estaba narrando la introducción decía: ay, si en mi país no hubiese tanta política, ay, si en mi país no hubiese gente paleolítica, ay, si en mi país no hubiese ni chauvinismo ni antropofagia, ay, si en mi país. Y muchas veces no analizamos las palabras que dijo este caballero, porque las palabras que este señor dijo, muchas personas las han dicho. Pero yo he querido irme más lejos, y aunque piensen que yo pienso en pájaros preñados, y aunque diga que mi cabeza está llena de loquera, pero yo escribí esto en un posteo que hice en Facebook y que lo volví a repostear. Yo puse lo siguiente: ¿cómo quisiera que viniese un gobierno que acabara con la vagancia en vez de la pobreza? Que creara empleos y no mantenidos. Que mirara el valor de la persona y no por el color de su partido. Que devolviera el derecho a los padres a disciplinar. Que le diera el derecho a los maestros a darse a respetar. Que en vez de legalizar vicios, nos enseñe a combatirlos. Que trabajen por nosotros y no por sus altos sueldos. Que desaparezcan los partidos políticos y los falsos ideales. Que no permita ningún tipo de intervención religiosa en asuntos de Estado. Que respete y dignifique la diversidad. Que invierta dinero en ayudar a los que no tienen cuarto año. Que no ignore a los deambulantes y a los extremadamente pobres. Que escuche al pueblo y no a su partido político. Que nos enseñe a amar nuestra cultura y no a la anglosajona. Que saque el reggaetón de la lista de la música típica de Puerto Rico. Que desaparezcan los puntos de droga. Que se dejen de orgullos falsos e hipocresías. Que no permitan que ocurran casos como el del niño Lorenzo. Que trabajen en la calle bajo el sol y no en su oficina. Que se bajen el sueldo, comisiones, autos, etc. Que los empleados públicos no utilicen política en sus labores. Que el empleado sea escogido por su mérito y no por su partido. Que sean personas humildes las que gobiernen y no abogados. Que pongan jueces por sus méritos y no por su partido. Que miren a los demás por lo que son y no por lo que aparentan. Que sean capaces de trabajar con sus enemigos políticos. Que trabajen por la salud mental de nosotros. Que trabajen con la educación pedagógica de nosotros. Que trabajen con la educación andragógica de nosotros. Y lo puse en dos renglones diferentes, porque una cosa es la pedagogía y otra es la andragogía. Que sean personas responsables y comprometidas. Que no sean batatas políticas ni vividores. Que no sean llorones. Que no sean hipócritas. Que no sean embusteros. Que respeten a los que no piensan como ellos. Y que den espacio a todos por igual. ¿Será eso posible? Estoy pensando en pájaros preñados. Estoy pensando en un ideal que no es posible. Estoy pensando en algo que es imposible de hacer, porque nos han metido por la cabeza que esas cosas no se pueden hacer, que la corrupción es parte de nuestra cultura y que la politiquería barata y embustera es parte de nuestra cultura.
que no podemos defender la salsa, por ejemplo, la danza puertorriqueña, instrumentos como el tiple doliente, instrumentos como el cuatro, que ya ni se tocan. Música puertorriqueña, música jíbara que si acaso se toca en Navidad. Porque nos han metido por la cabeza que la cultura extranjera es mejor que la nuestra. Recuerdo a mi hijo Gabriel que me contó que una profesora decía que nuestro español era el más defectuoso de todo. El español puertorriqueño no tiene ningún defecto. La única persona que tiene defecto es la que dice esto. Porque nuestro idioma tiene sus distinciones. Pero como nos han metido por ojos, boca y nariz, que lo nuestro no sirve, que lo nuestro no sirve para nada, que lo que Estados Unidos produce es mejor, y nos han querido utilizar sistemas educacionales anglosajones que nada tienen que ver con nuestra cultura y cómo se manejan los problemas en nuestra cultura. Y por eso es que hemos tenido tantos fracasos. Y seguiremos fracasando. Y seguiremos cayendo en el abismo. Seguiremos cayendo en ese abismo tan espectacular. Mientras sigamos pensando en este tipo de pensamiento. Vamos a terminar como esa gente que se está cayendo en ese hoyo. Como no tenemos más remedio, vamos a seguir votando. Vamos a seguir votando por los populares. Vamos a seguir votando por los PNP. Vamos a seguir votando por los verdes, por los anaranjados, por los violetas, por los colores que sean. Todos son iguales. Todos son iguales. Y la gente se tira por ese hoyo. Si José yo dice tírate por ese hoyo, se tiran. Si David Daniel dice tírate por ese hoyo, se tiran. Si Alessandra Lúgaro, si María de Lourdes Santiago o cualquier candidato dice tírate por ahí y vota por mí, nosotros votamos. Y a la hora que se vayan las elecciones, ellos suben a sus puestos y no se acuerdan de quién fue el que votó por él ni a quién le dieron la mano. Y hace que más gente se tire por el abismo bajo la hipócrita embustera, mentirosa consigna de que estamos trabajando por el pueblo de Puerto Rico. Y ya esa consigna me da infartos a mí, me dan de eso de vomitar, me dan de eso hasta de llorar, porque cómo es posible que tantas personas, quizás en su ignorancia o en su testarudez, sigan votando por esa gente bajo la misma consigna. Y entonces esta hermosura de tierra va a desaparecer, porque habrán personas que por política son capaces de destruir nuestras playas y destruir nuestras bellezas. Desde Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso respeto a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo usted y permanezca para siempre. Y si decir la verdad es pensar en pájaros preñados, Jesús de Nazaret pensaba en pájaros preñados. Y fueron tantos los pájaros preñados que Jesús de Nazaret pensó que hasta nuestros días ha llegado su doctrina. Y en palabras del Papa Francisco, por favor oren por mí y por todos los blogueros. A todos ustedes, muchísimas gracias.